Nos encontramos en Mujeres que Tejen la Historia, un espacio apoyado por la Fundación El Derecho. Mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez y esta es la entrevista número 8. Estábamos al sur de Argentina en la entrevista número 7 y ahora me voy a una tierra nuevamente linda que está ahí muy cerca. Me devuelvo en la frontera, voy a Chile, pero voy a ir hacia arriba, hacia el norte, casi centro, norte-centro de Chile, y vamos a uno de los territorios más lindos con una mujer muy, muy, muy especial que ustedes van a ver en este momento en pantalla. Ahí está ella. Vamos a Valparaíso con Patti Mix. Patti Mix, bienvenida a este espacio de mujeres que tejen la historia en América Latina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias Angélica por esta posibilidad también de mirar desde ese lugar. Bueno, Patti, pues te cuento que este espacio de Mujeres que Tejen la Historia ya lo está escuchando muchas personas en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica, y les gusta mucho conocer a cada una de estas mujeres. Me alegra que tú hayas accedido a este espacio y bueno, partamos un poco como por tus pasiones. ¿Quién es Patti Mix y qué apasiona a Patti Mix? Mira, bastantes cosas en verdad me fascinan. Hay cosas que me han ido apasionando en distintos momentos y que a veces uno las deja de hacer porque la vida nomás te va poniendo otras condiciones. Me apasiona caminar, me apasiona conversar, me apasiona contar historias, cuento historias, escucho, me apasiona escuchar, escucho conversaciones, mira, hasta en la micro escucho conversaciones, cuando se podía salir, las micros, los paraderos, en los restaurantes, siempre estoy escuchando historias e inventando historias a partir de ahí. Me apasiona también, aun cuando ha sido bastante ingrato, la política. Viajar. Yo diría que por ahí estarían mis pasiones principales. Bueno, Patti Mix es tu seudónimo, ¿cierto? Pero no es tu nombre completo. Como, además es la abreviación de alguna manera de tu nombre, pero ¿hay alguna historia detrás de ese nombre de Patti Mix? ¿Cómo llegaste a ese seudónimo? Lo que pasa es que como siempre me han llamado así, como que me siento mucho más cercana a ese nombre que al nombre Patricia, cuando alguno de mis hermanos me dice Patricia, que es el nombre real, siento como si le estuvieran hablando a otra persona. Entonces, en realidad lo puse como seudónimo un poco porque en esa acción de seudónimo de como escritora o como narradora está también mi esencia, ¿no? Entonces lo elegí porque era con quien más me identificaba. Y bueno, pero es un nombre que te da tu mamá, te da Patricia, te lo da tu papá. ¿Cómo es el origen de ese nombre? Ah, mira, nunca me han dicho muy bien qué le gustaba. Mi mamá ponía nombres que le gustaban. Casi somos muchos hermanos, somos 3 hermanos y tenemos nombres que a ellos les gustaban. Y mi segundo nombre es el nombre de mi madre, que se llama Eliana. Me llamo Patricia Eliana. Eliana es el nombre de mi madre. Y bueno, Mix es el apellido de mi papá y Jiménez es el apellido de mi mamá. Y en realidad también los Mix tienen un historial así remoto de estar mucho en la escena, de contar historias, de ser escritores, de estar, a pesar que mi mamá también es escritora de cartas, muchísimo, muy buena lectora cuando lo podía hacer, ahora está viejecita, muy viejecita, no lee. Pero está entonces el Mix también relacionado muchísimo, y además, ¿sabes qué pasa? Que Mix como apellido, el que sea mezcla, de alguna manera en inglés, que es el origen anglosajón de mi apellido, me hace sentido. Yo siempre he sido bastante mezcla, un montón de cosas. Bueno, pero eso es muy interesante porque a veces como que como mujeres pareciera que tuviéramos que ser una sola, ¿no? Puestecitas y tomar como doctrinas, como formas eh, muy estructuradas. Y como mujer uno se va definiendo en muchos espacios. Esa Patti, por ejemplo, de la infancia, ¿cómo era?
cómo estuvo también vinculada en esas realidades mixtas, en qué espacios participabas, cómo te fuiste desarrollando en la adolescencia. Mira, mi infancia es una infancia extraña que estoy completando también, porque como somos muchos hermanos, mi padre obrero y además el actor profesional de antes, digamos, que el actor profesional de antes era un actor que salía, mi papá del movimiento obrero, trabajó en la salitrera en el norte, después se vino al centro, trabajó en fábricas como obrero, y después ascendía en el tiempo que la era industrial, donde ascendían dentro de los cargos y se convirtió en empleado, digamos. Y, y mi madre, dueña de casa, también he estado en este periodo, precisamente en este periodo que estoy viviendo con mi madre hace 10 meses, que la traje a vivir conmigo, tiene 93 años. He podido también recomponer mi infancia. Yo sentía que había tenido una infancia muy dura, eh, como muy de testigo de mucha dureza, de mucha rigidez, de mucha eh, castigo por parte de mi madre, pero también por otro lado muy lúdica, muy juguetona, muy en la fantasía por parte del padre. Y también he ido en el tiempo haciendo justicia en eso también, porque también uno va comprendiendo los contextos y va comprendiendo por qué la dureza de un lado y el relajo del otro, ¿no? También tiene que ver con lo que tú decías, como con el lugar que ocupa la mujer. O sea, imagínate, mi madre tuvo 13 hijos, falleció uno, somos 12 vivos, dueña de casa, donde la plata alcanzaba la mitad del mes normalmente o 3/4 de mes. No era como para estar en una situación muy relajada, por decirlo de alguna manera. En casa chica. Eh, por tanto, voy comprendiendo, y además la historia anterior de mi madre de mucho despojo, de mucho también castigo, qué sé yo. Entonces, uno va reconfigurando y he podido ir sanando bastante. Ha sido mi trabajo también, una de mis pasiones también, podríamos decir, ha sido trabajarme, invertir en mí más que en cosas. Y por lo tanto tuve como esa imagen como de una infancia un poco difícil. Pero también está todo lo otro que fue el mundo fantástico que viví con mi hermano en una casa que estaba cerca de Potrero. Entonces jugábamos mucho al aire libre, hacíamos casitas arriba de los árboles, nadábamos en las secas de regadío, que en esos tiempos eran aguas claras y limpias. Eh, Vendíamos, inventábamos cosas y vendíamos, jugábamos en patota, peleábamos en patota. Entonces, fue muy activa también, era como de salir y no volver en todo el día y mamarse el castigo que te iban a dar cuando llegaran, digamos, porque nos escapábamos así en grupo. Y con mucha relación con el arte y la cultura. O sea, mi papá fue un hombre muy activo en eso, entonces él era del teatro de la Universidad Técnica del Estado, del TECNOS, que fue un teatro emblemático en cómo ellos, como siendo un teatro universitario del centro de Chile, viajaban a todas las sedes que tenían en ese tiempo en la universidad, que eran sedes en todas las regiones, iban con teatro, y mi papá, además de eso, en la empresa donde trabajaba, a cambio de los permisos que le daban de la gira y de las funciones, él dirigía el grupo de teatro de los trabajadores, en la población tenía otro grupo de teatro. Entonces, yo me pasé la vida viendo actividades culturales, porque no era solo teatro lo que veía, porque mi papá además tenía mucha relación con otro tipo de artistas. Entonces nos vivimos las épocas muy fuertes, digamos, las épocas políticas, sociales. Tengo muy buenos recuerdos del tiempo de Allende, por ejemplo. Fuimos así partidarios y defensores y ayudamos en ese proceso. Para nosotros el golpe de Estado fue un dolor muy grande. Entonces yo tengo una infancia como con luces y sombras muy marcadas, como mucha luz por un lado y muchas sombras por otra. Y me percibo a mí misma como muy testigo, como muy mirando, como eh, cuando me he trabajado harto en los procesos SAT de Claudio Naranjo, y en esos contextos
por el tipo de carácter que yo tengo. Él decía que era un carácter que tenía una característica que era la hiperatención supervigilante. Así ¿Eso como que cómo es? ¿Eso cómo es? Como que suena, eres... suena como un superpoder, pero en realidad es un super problema, porque está siempre atenta de todo. Entonces, esto que ahora yo ando escuchando las conversaciones, que leo, que escribo, que la idea se me arman historias rápidamente, tiene mucho que ver también con una característica, en el sentido estricto, del carácter, ¿no? Valga la redundancia de alguna manera, de estar súper atenta, como de estar pilas, como dicen en Colombia, ¿no? Estar pilas, ¿no? Con Sí. muchas cosas a la vez. Y, y yo creo que eso se me fue también configurando eh, por todo lo que iba pasando en la casa, como estar atenta, me fascinaba lo que estaba pasando en la población de al lado, en el país, con mi hermano, los juegos, cómo mi mamá hacía algo, cómo cocinábamos, todo me llamaba la atención. Era muy atenta, digamos, con mucha atención puesta en la afuera. Eh, por eso que todo mi trabajo fue ir poniendo la atención en el adentro en la medida que fui creciendo también. Bueno, y ahí es importante porque acabas de hablar de, claro, uno no se construye solo con los elementos de la familia, sino que está en relación social constante todo el tiempo Totalmente, y totalmente. vinculante. Y además empiezas, sin decirlo formalmente, empiezas a hacer una militancia política con un ejercicio, digamos, con una bandera muy propia, que es la bandera Allende en su momento. ¿Qué significó para ti después, digamos, ahora que puedes revisar esa parte de tu vida? ¿Qué significa para ti ese momento histórico y político de Chile, digamos, como país, como en este momento que Chile todavía está en la bandera del estallido social? ¿Qué lectura puedes identificar ahí desde tu propia realidad? O sea, ¿cuál es como esa mirada que tienes ahora, ya siendo una mujer, digamos que ya que tiene más experiencia? Eh, mira, son dos momentos muy distintos. Por ejemplo, el momento de lo que fue el gobierno de Allende, que para mí fue muy marcador. O sea, todavía la historia no le hace justicia a ese periodo. Eh, para mí lo tengo, eh, la sensación que tengo, la mirada que tengo es una mirada como de esperanza, de mucha colaboración. Yo, cosas que ahora ya valoro más y que las voy haciendo más consciente, pero yo fui alumna de la escuela piloto del plan educacional del gobierno de Allende, se llama Escuela Nacional Unificada, que fue muy atacada y no se pudo nunca hacer, pero yo estuve en la escuela piloto, la que estaban probando el modelo. Yo chica, tenía, no sé, 10 años, y esa escuela funcionaba de una manera muy particular. Contribuimos a construirla, o sea, construirla a ladrillo. Yo paso por ahí, veo el árbol que yo me tocó plantar, o sea, imagínate la cantidad de años que han pasado. Teníamos un consejo asesor que estaba compuesto por estudiantes, por profesores, o sea, por apoderados, en fin. Entonces, yo viví una experiencia muy fuerte, muy significativa. Me acuerdo en mi casa mi papá tenía una grabadora de cintas con un parlante y poníamos música hacia afuera y hablábamos a los vecinos, o sea, bien comprometido. Los balnearios populares, con mi papá monitor de teatro. Entonces nunca hubiéramos podido ir de vacaciones a los lugares que fuimos si no hubiera sido por los planes de los trabajadores que había. O sea, yo viví una experiencia muy fuerte y por lo tanto eso a mí me incidió profundamente en ser una precoz militante en la clandestinidad en el contexto de la dictadura, entregándolo todo, digamos, ¿no? Entonces, desde el año 75, 76 más o menos, yo me empiezo a acercar. Bueno, mis hermanos también éramos una familia muy comprometida, entonces mis hermanos también ingresan a ser como la generación de recambio en la lucha contra la dictadura, tomando todos los riesgos, jugándosela, en fin.
mucha de la generación de los parlamentarios, qué sé yo, que están saliendo ahora, digamos, gracias a una ley que no van a poder volver, fueron compañeros de lucha, digamos, y que yo siento que como en el camino, si uno lo asocia al camino del héroe, ¿no? El del héroe de la Milcara de Campbell, ellos hicieron todo el camino, igual que muchos de nosotros, y ellos llegaron al lugar donde íbamos a buscar la solución y les gustó tanto que se quedaron ahí, digamos, nunca más volvieron. No volvieron a su pueblo con lo que fueron a buscar. No, algunos, digamos, pero hay otros que se quedaron en los cargos políticos de la transición, en el negocio, en la posibilidad económica que eso les daba, y se instalaron y se asimilaron. Entonces, todos esos factores, de ver todo eso que fue ocurriendo, que llevamos 30 años de una democracia protegida, como decía Pinochet, y en realidad la protección es para los dueños de todo. Ver toda esta etapa, gobierno de Allende, dictadura, transición, que todavía a mi juicio no termina, con gobiernos que fueron cediendo todo, cediendo la justicia, cediendo los recursos del Estado, cediendo la protección de la gente. Con esos gobiernos, yo obviamente pasé un descrédito, o sea, una desilusión profunda con la política. No quería saber nada ya en un momento. Renuncié como a todo, porque cuando puse mi crítica en el tapete, yo llegué a estar, digamos, en cargos bien como en comité central y comisión política de la juventud socialista, no sé, en los principios de la democracia, fines de la dictadura. Y cuando ponía mi crítica, la respuesta que obtenía era una respuesta digamos, de no ponerle el peso que eso significaba, o la oferta de algún cargo público, como no comprendiendo la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Y eso me hizo alejarme mucho tiempo. Y ahora últimamente estoy retomando así muy desde mi lugar de trabajadora del arte, más que de militante, más desde el lugar de trabajar el arte, contribuyendo. Mi familia es muy politizada, nosotros conversamos de política en el almuerzo, en la once, está siempre los temas, están en todo, y con los sobrinos también, y podemos tener diferencias y todo. De hecho, una de mis hermanas ahora recién lleva su primera periodo, digamos, pero a partir de que pudieron romper con el binominal, la ley que permitía que estuvieran dos sectores, dos conglomerados solamente en el Parlamento y en el gobierno, que eran, no daba oportunidad a otras miradas. Y cuando se rompió eso hace poco, digamos, hace unos años atrás, y permitió la entrada de nuevos miradas de la política al Parlamento, una de mis hermanas ingresó y es parlamentaria. Una de mis hermanas menores es diputada por el Partido Común, entonces ella es como que está ahí, estamos, de alguna manera en la política. Estamos, sí. Que además es interesante, ¿no? Porque, claro, cuando pensé que te iba a entrevistar, digamos, y no pensaba que tenías todo este mundo político tan impregnado en tu ser, pero es parte de ser sujetas políticas, ¿no? O sea, las mujeres somos sujetas políticas. En este proceso de tu vida también, el arte como herramienta de vida, ¿cierto? Claro, lo traes por herencia, pero ¿en qué momento o qué memoria tuya traes a colación para decir, ahí yo dije, quiero ser narradora, quiero ser escritora, quiero contar historias? ¿Tienes esa memoria viva? Sí, yo creo que hay varias cosas. Una es que siempre escribía, pero yo escribía como la mayoría de la gente, yo creo, escribe para una misma, digamos, ¿no? Como que ahí escribiendo cosas. Me acuerdo que en el liceo se hizo famoso un cuento mío porque éramos adolescentes y yo escribí un cuento con una revista adolescente, y el cuento y hablaba de mi compañera y se conmovieron mucho y todo, y fue como la primera vez que yo sentí que eso le podía hacer sentido a alguien.
Luego, yo, bueno, durante todo el periodo de dictadura, mi papá hizo trabajo en poblaciones y se generó un grupo de teatro y en el que yo contribuí, digamos, contribuía en adaptación del texto, en producción, en qué sé yo, y fue un grupo de teatro vocacional muy importante, que fue contribuyó muchísimo a muchos espacios de resistencia, con muchos jóvenes que participan, eran más de 30 el elenco, entre los que están en escena, los que están... Ahí yo tuve un acercamiento, pero siempre era como vocacional, siempre estaba como en un lugar, eh, digamos, que me acompañaba en la vida, pero que no constituía como un centro para mí. Yo estudié, entre paréntesis, estudié filosofía, soy profesora y soy educadora y licenciada en filosofía. Hice clases también mucho tiempo. Entonces, para mí, esto de la actividad artística siempre estuvo incorporada en todo lo que hacía, en donde trabajaba, pero no era la opción inicialmente que yo tenía. Empecé a contar cuentos y me descubrí que eso era lo que quería hacer cuando llegaron los cuentos a Chile en el año 93, 1993. En abril del año 93 se hizo en Chile un festival, ITI se llamaba, que fue el primer festival de teatro internacional importante que se hizo en Chile en democracia. Después de que todo lo se había hecho, digamos, bajo cuerda, por decirlo así, en dictadura, esta vez fue financiado por la UNESCO, el Estado, qué sé yo, y vinieron grupos de teatro muy importantes de un montón de partes, entre esos el Teatro Los Sentidos, ¿no? Que, donde había varios colombianos que contaban cuentos. Vino Rubén Martínez entre los elencos también, el venezolano, y él dio un taller de narración oral en el marco de ese festival en abril. Yo no tomé ese taller, pero lo tomó un grupo de personas que unos meses después se instaló cuando estaban instalándose recién los pubs, digamos, un pub que hay todavía existe, que se llama La Casa en el Aire, por el nombre del Vallenato. ¿Así? Y lo instaló un colombiano, perdón, un chileno que había vivido su exilio en Colombia. Y entonces él instala este café, La Casa en el Aire, bar, café, pub, y en octubre, o así como en octubre de ese mismo año, el 93, porque conocía a varios de los actores que venían en los elencos, entonces como que estuvo involucrado en todo el proceso y abrió espacio para que contaran cuentos ahí. Y este grupo que había tomado el taller empezó a contar cuentos ahí en octubre, a principios creo de octubre del 93. Y yo hacia como a la tercera semana de octubre, una amiga me cuenta de eso que está ocurriendo y yo voy a escuchar. Y me pasa que cuando voy me encuentro que hay 3 conocidos míos, unos más amigos que otros, pero hay 3 conocidos míos que están en ese grupo contando. Y uno de ellos conocía también que yo escribía historia, entonces me dice, oye, Pati, mira, atrévete, de cuenta. Me dice, tenemos al final de las funciones, tenemos un espacio de micrófono abierto para el público, ¿por qué no cuentas? Entonces yo le dije, no, ahora no, pero la próxima vez que vengas. Y a la semana siguiente volví, creo que esto fue como la segunda semana de octubre y yo fui como la cuarta semana de octubre. Una amiga mía muy querida, Mónica, cuando ella andaba conmigo esa vez que fuimos a escuchar los cuentos, entonces yo cuando prometí que volvería a contar, ella se encargó de avisarle a muchos amigos, amigas, que yo iba a ir a contar. Entonces ese día me fueron a ver varias, cuando yo volví. Y yo ya me había arrepentido, me dio susto, digamos, cuando pararon ahí. Pero como habían ido a verme y ya igual tenía un cuento mío preparado, lo hice. Me fue muy bien, fue un cuento que además ha recorrido muchos lugares, lo ha contado narradores importantes como Carolina Rueda, como Leonora Arditi, lo han incorporado dentro de su repertorio, La Voz se llama el cuento. Y cuando conté, la sensación fue tan distinta a todo lo demás que había vivido, fue tan impactante para mí esa sensación de estar en el lugar que quería estar, que cuando terminó la experiencia, cuando yo veía la cara de la gente, cuando sentí el aplauso, cuando sentí todo lo que se activó en mí mientras hacía eso, yo decidí que quería seguirlo haciendo. Y nunca más paré. Seguí contando. Me invitaron de ahí todos los miércoles a que fuera y después ya me constituí como parte del grupo. Y de ahí seguí, apliqué lo que sabía de pedagogía, empecé a formar, a hacer
recopilaciones, talleres, y ya me desplegué porque tenía otras herramientas ya que había ido desarrollando y las articulé junto con esta nueva que era el narrar cuentos oralmente. Y ese cuento es muy significativo porque lo he revisado en varias etapas de mi vida y es bastante, como todo cuento autobiográfico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo soy una persona que descubrí mi voz ahí contando. Eso que estás planteando de la voz lo hemos venido trabajando. De hecho, lo trabajé con Hanna también como esto de la voz, ¿no? De encontrar la voz, porque históricamente, ya lo habíamos dicho en alguna entrevista, se nos ha negado la posibilidad de hablar, de expresar y se nos ha aniquilado la voz. O sea, silenciar, digamos, es como lo plantea Hannah Arendt, es la herramienta o el objetivo de la violencia, ¿no? Silenciarnos. O sea que hemos estado en periodos de violencia eternos las mujeres y en este proceso de encontrar tu voz, ¿has ayudado o has apoyado a encontrar la voz de otros? ¿O cómo ha sido eso para Patti? Yo creo que sí me ha dado, me pasa que yo creo que eh, las oportunidades que he tenido también de acceder a procesos interesantes de revisión personal, espiritual, que para mí también lo espiritual un poco, ¿no? Era bastante atea, agnóstica, y como que abrir ese espacio también me ha ido permitiendo mirar en perspectiva como la vida, los recursos, las cosas que, mira, antes, cuando yo fui militante entre el 76 y el 91, que salí de la militancia del Partido Socialista Almeida, en el que yo militaba, eh, estando yo en los niveles, digamos, de toma de decisiones más altas, yo llegué a ser del Comité Central de la Comisión Política. Sin embargo, y ahí éramos muy pocas mujeres, me acuerdo cuando yo entré éramos dos mujeres, una de ellas una activa, vivía desde hace años ya, es defensora de derechos humanos en Guatemala, una tremenda mujer que también se fue decepcionada de la política acá y de los lugares después de haberse sacado la mugre, como decimos acá en la política. Y ocurría muchas veces que cuando hablábamos nosotros en las reuniones, era el momento de que los compañeros fueran al baño, se fueran a preparar un café, aprovechaban de ir a hacer algo que no habían hecho, y no, uno no se da cuenta muy bien, no hay mucha conciencia inicialmente. En ese tiempo yo era bastante joven también, debo haber sido como en el año 84, 85 del Comité Central, y 20 y algo años, no menos, 20, claro, 21, 22 por ahí. Y, y como que uno no entendía mucho, no tenías ojos para ver. Y cuando ya uno se da cuenta que en verdad no escuchaban, eh, empieza también un tema muy duro, porque empieza una lucha hacia el afuera, pero también hacia el adentro. Y es muy duro romper eso. Yo fui dirigente estudiantil también de la universidad, eh, y también ocurría exactamente lo mismo. O sea, las que éramos mujeres normalmente hacíamos mucho trabajo, poníamos mucho más el pecho, y, y éramos bastante menos consideradas, y además nuestra manera, en nuestras reivindicaciones estaban un poco tapadas por las grandes reivindicaciones de libertad, de justicia. Entonces, a pesar de que yo tenía siempre relación con el feminismo, me, me distanciaba un poco en ese tiempo del feminismo, porque me parecía que había cosas que había que resolver antes, ¿no? Como la libertad de todo, echar abajo la dictadura, en fin. Y de a poco uno se da cuenta que es lo mismo nomás. O sea, las dictaduras están en las microdictaduras hasta las grandes, las que atraviesan todo el espacio social. Y entonces, como que poco a poco eso se ha ido uniendo. Entonces, el proceso de recuperación de la voz propia y de la voz de otra, yo creo que he estado siempre como dirigente, como narradora, como gestora cultural, como profesora. Yo soy educadora popular también, he trabajado muchísimo también el tema de violencia y género.
años, ya muchos años en intervención. Entonces, en cada uno de esos lugares yo creo que el trabajo con la recuperación de la voz ha sido distinto, pero con la misma necesidad, con la misma... es igual de imperioso hacerlo, ¿no? En la medida que uno va recuperando su propia voz, también va abriendo canales para que otros la recuperen, y todas las herramientas que uno tenga se hacen pocas, ¿verdad? Sí, has tocado un elemento interesante, ¿no? Y cuando uno está hablando de sacar la voz, se necesita el receptor también, el escucha. Y este sistema patriarcal, digamos que su base, su estructura, su pilar, está efectivamente no solo en que no saques la voz, sino que viene después este proceso de incorporación. Listo, ya las incorporamos, pero no hay necesidad de escucharlas, ¿no? Y es como seguir rompiendo las mismas barreras en este techo de cristal que es tan amplio, ¿no? Porque tan profundo el techo, porque como que rompe, pero nunca se rompe. ¿Cómo te ha ido a ti con este ejercicio de hacer el reconocimiento de las violencias contra las mujeres, de meterte en ese escenario que es un escenario bastante particular? Porque, digamos, lo digo desde mi experiencia propia, cuando empecé en esto, a la primera que tuve que revisar fue a mí misma. ¿Qué violencias? ¿Cómo fue tu propio proceso en esta incidencia de reconocer las violencias de género y de trabajar en estos escenarios colectivos? Yo creo que el trabajo de reconocerme también, de verme desde el lugar que ocupaba en la familia, desde el lugar que ocupaba... mi mamá es bastante machista, eh, pero esa lógica no se daba tanto entre los hermanos. No estoy diciendo que sean, no sean, hay mucho micromachismo en ellos, como en mi hermana también, como en mí también. Es parte, digamos, de la cultura a la que nos fuimos generando, y algunas se han revisado más que otras. Entonces yo creo que el primer lugar fue el lugar del lugar propio dentro de la familia, de, esta, de este querer hacer lo que yo quisiera hacer primero, de, de que mi opinión fuera una opinión válida, ¿no? Eh, y luego yo creo que fundamentalmente también tuvo que ver con reconocimiento, digamos, de mi orientación sexual, de mi mirada con la política, de mi mirada con el trabajo, de mi mirada con los otros, con las otras. Y en ese trabajo yo creo que lo he ido intentando hacer, tal vez porque en mi época juvenil fui muy confronté, yo confrontaba, o sea, era, era, me iba de, como así como yo soy búfalo en el horóscopo chino, y yo creo que en los búfalos yo descubrí que enfrentaban a los que lo atacaban, eh, los confrontaban, digamos, ante el peligro se lanzan. Yo tenía ese estilo medio kamikaze, digamos, en mi juventud. Y como que mi trabajo también de madurez, de adultez, ha tenido que ver con mirarme en la búsqueda de otros lugares, menos dañinos, menos eh, tenso, más parecido, diría yo, entre este del golpear por un lado, y un poquito más al lado del tai chi, ¿no? Del esquivar la agresión y entrar por otro lado, no que practique tai chi, digo, estoy haciendo la metáfora, ¿no? Eh, entonces, ha sido un trabajo donde me ha abierto muchísimo. Después de mucha resistencia empecé a abrirme a las posibilidades terapéuticas, por ejemplo, y por ese camino he tenido un largo trabajo, desde la terapia digamos, más tradicional hasta terapias más transpersonales, qué sé yo, la respiración holotrópica, eh, y ir avanzando, y después por los procesos de los SAT del maestro Claudio Naranjo, que no era solo él, era un grupo de terapeutas donde en distintos procesos, desde el año 2005 más o menos, que lo estoy viviendo, eh,
proponen una revisión desde distintas herramientas. Yo diría que a mí el trabajo personal, transpersonal, espiritual ha sido muy terapéutico, pero también ha sido bastante más esperanzador que los límites que me ha puesto la política. Incluso llegó un momento en que tuve que, yo era de las que pensaba como en una esencialidad buena, transmutada por lo social en las personas, y he ido aprendiendo que no están así y que en verdad eh, no somos esencialmente buenos ni malos. Claudio Naranjo dice que hay que ser buenos como un árbol, ¿no? O sea, entonces eso es como quitarle el peso que eso tiene como en la intención, digamos. Sí. Hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Es lo bueno. Es como eso. Qué bueno escucharte, Batimix, qué bueno estar en esta conexión porque, a ver, yo también pienso que nada es aleatorio, ¿no? Como que hay una interconexión y qué interesante este tejido que tú nos brindas para la historia, qué interesante esta puntada que nos aportas, porque también has estado en relación con otras mujeres que han estado construyendo esta historia. Has hecho festivales a nivel internacional, nacional, eh, o sea, te la has jugado por construir de alguna manera no solo tu territorio, sino también un tejido latinoamericano. Y eso es una de las, digamos, cosas más sorprendentes. ¿Cómo ha sido esta tarea de convocar, de traer gente de afuera, de pensarse escenarios de participación internacional? Porque finalmente culturalmente Chile, digamos, se ha mantenido un poco ahí en su territorio, pero cuando se generan estos puentes con el continente, digamos, son muy valiosos y muy significativos. Valoro mucho eso y quisiera que nos relataras un poco sobre ese tipo de experiencia, cómo te lo pensaste, cómo llegó esa idea y cómo ha sido ese proceso también. Bueno, yo creo que eso también tiene que ver con la experiencia de vida, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi padre, en los tiempos, imagina, de los años 60, ahí, mi papá con su grupo de teatro, que es un teatro del Tecno, fue a un festival a Manizales, a Colombia, fue a Bolivia. Y a mí, y él contaba los viajes, y a mí eso me parecía de una, de una importancia así, máxima, el poder conocer lo que ocurría en otros lugares, poder conversar con gente de otros lugares. Entonces yo creo que eso siempre estuvo en mí. Entonces cuando parto con la narración, a los 2 años yo estaba ya con Daniel Hernández organizando ya unos primeros festivales internacionales, el Encuentro Iberoamericano de Cuentería, que teníamos cuatro regiones de sede, digamos, 3 o 4 regiones de sede, o sea, además eh, era como la posibilidad de que pudieran establecerse diálogos, que pudiéramos apreciar el trabajo de otros lugares, poder encontrarnos en la palabra, en la cultura, en los imaginarios con otros países, porque fíjate que nosotros como país también tenemos una cordillera súper grande para un lado y para el otro lado el mar. Somos una franja muy delgada y muy encerrada. Nosotros no, como cultura nacional nos ha costado siempre, bueno, ahora es distinto por la migración, pero no, siempre como que fuimos eh, un país que le costaba mirar para el lado, ¿no? O sea, nosotros siempre los barcos, acá yo vivo al lado del mar, acá yo veo el mar por mi ventana y los barcos se asoman en el horizonte y casi como en línea recta llegan y casi como en línea recta se van, ¿no? Yo la primera vez que tuve, por ejemplo, en Uruguay, vi llegar un barco así por el río de la Plata, desde el mar al río de la Plata. Me pareció tan extraño verlo, tan larga su trayectoria así, cuando yo estaba acostumbrada a que llegaran y se fueran así. ¿Te fijas? O sea, somos un país bien en la orillita. O sea, el mar se le ocurre ampliarse hasta la cordillera y ya, desaparece. Entonces, eh,
realmente nos cuesta mirar, nuestras fronteras son fronteras muy definitivas, muy drásticas, sobre todo en el centro del país, porque hacia el sur está, digamos, la Patagonia, y ahí Argentina y Chile están ahí mismo, digamos, ¿no? Y para el norte también, en realidad son las decisiones geopolíticas las que ponen los límites, pero en términos de territorio somos los mismos. Entonces, para mí era muy llamativo lo extranjero, conocer. Entonces, cuando empezamos con los festivales internacionales, hicimos 8 versiones eh, del encuentro iberoamericano. Yo estuve activamente hasta las 6, porque de ahí ya me vine, yo ya estaba viviendo en La Serena, eh, hasta el número 6 lo hicimos juntos con Daniel. Y ahí vino gente maravillosa, o sea, de Colombia, ahí estuvo la Carolina, la Hanna, no sé, montones de narradores que venían de distintos lugares. Después, y también en ese contexto, organicé seminarios internacionales, me interesaba mucho la conversación sobre los temas de narración, de palabras, de cultura, de imaginarios. También, bueno, siempre hubo equipos también disponibles. En los primeros encuentros estaba Marcela Pared, estaba la Marisa Pueblo, un montón de gente que creía también y que apoyamos que nos tuvieran en la práctica de la narración. En ese tiempo también organicé el primer encuentro en América La Mujer Cuenta, que en realidad fue en Iberoamérica La Mujer Cuenta, porque hubo de 9 países, incluida España, y que la propuesta era hacerlo bianual y que pasara por distintos países. Bueno, se iba a hacer 2 años después en Argentina, eso falló y después quedó eso un poco abandonado, y todos los años digo, lo voy a retomar, lo voy a retomar. Ahora otra vez estoy diciendo, lo voy a retomar para noviembre del próximo año, capaz que no. Lo hacemos. Después, ya, por favor. Soy tu voluntaria, me uno, me uno. Muchísimas gracias. Tengo muchas ganas, porque además esa fue una experiencia increíble, donde hubo escritoras, narradoras, foros, conversaciones, hubo académicas de varias universidades. Fue un momento, y hablamos, ¿sabes cuál fue el tema? En el año 2000 del primer en América La Mujer Cuenta, fue reivindicar la palabra de mujer. Ese fue el propósito explícito del conversar acerca de la palabra mujer, porque la palabra mujer venía siendo tan denostada. Es decir, yo siempre ponía el ejemplo, en cualquier parte, por ejemplo, una oficina, en un trabajo. Tú vas y te encontrás a 2 hombres conversando, abrías una puerta y te encontrás a 2 hombres conversando. Lo más probable es que la mayoría de la gente diga, disculpa, y cierre la puerta y se vaya. Pero si abre la puerta y se encontraba 2 mujeres conversando, lo más probable es que dijera, a ver, ¿qué están copuchando? ¿Qué están pelando? ¿Qué están, ¿no? Entonces, Chusmeando, dirían en Argentina, y exactamente, chismoseando, diríamos en Colombia. chismoseando, ¿no? No podía haber, en cambio el otro era como, uy, qué importante interrumpir, disculpen, en este caso, a ver, ya está perdiendo el tema. O sea, eso es algo que culturalmente se daba mucho, cada vez menos, por supuesto, y afortunadamente, pero eso era lo que percibía. Y en esa percepción fue que con muchos otros elementos más, por supuesto, la experiencia de ser, de mi práctica política, con la mirada, digamos, minimizadora de los compañeros, en fin, hizo que como que fuera ese el tema. Luego me vine a Valparaíso, porque me vine a trabajar en lo que hoy día el Ministerio de la Cultura, que fue el Consejo de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, se llama ahora, o sea, ahora se llama Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y antes era el Consejo de la Cultura y las Artes. Y que entre paréntesis también la memoria a corto plazo de las naciones y de los pueblos, tener que tomar algún fortalecedor de memoria, porque era un consejo de la cultura, porque la ciudadanía en procesos de participación en cabildos culturales decidió que fuera consejo. Y resulta que ahora que en ministerio, en el gobierno pasado lo pasaron a ministerio, el discurso era más o menos que ahora sí podremos tener un ministerio, no habíamos podido, pero ahora sí, cuando en verdad la decisión era que fuera un consejo, que fuera mucho más ciudadano que de la estructura de la burocracia estatal. Entonces,
evidentemente está pasando lo que yo tenía que pasar y lo que les dije muchas veces. O sea, ¿cuál es el nivel de incidencia ciudadana que tenemos en las determinaciones del Ministerio de Salud, de Educación, en fin, nada? De la misma manera nos va a pasar con el Ministerio de la Cultura, que antes sí podíamos tener instancias de resolución y ahora no las vamos a tener nada. Bueno, y más encima en un gobierno de derecha, esto ya acabó, no hay ni una posibilidad. Entonces, yo me vine a trabajar y tuve a cargo un programa nacional que se llama Chile Más Cultura, que por un lado recibió muchas críticas, pero por otro lado tuvo mucha adhesión, porque fue un programa de participación ciudadana y de generación colectiva en cada una de las regiones y de las provincias después del país, de unas muestras que duraban un fin de semana completo, donde estaban todas las artes y todas las expresiones culturales presentes, profesionales y vocacionales. Y mucha gente no lo comprendió, sobre todo la derecha, que llegó a desaparecer en cuanto ganó el primer gobierno de Piñera. Me despidieron y eliminaron el programa que yo dirigía. Pero fue un programa bien, bien potente, bien interesante, que lo desaparecieron hasta de la memoria del ministerio, pero afortunadamente yo tengo libros publicados, imágenes, audiovisuales y todo, y ya llegará el tiempo de reconstruir la memoria de la institucionalidad cultural de Chile, que no ha sido... Bueno, me fui para otro lado, pero vuelvo. Entonces, mientras estuve en el consejo, mi práctica como narradora o como gestora estaba toda abocada a la creación y todo desde el programa en el ministerio, que fue un programa co-creado, digamos, con otra gente, no fue lo inventamos de alguna manera. Pero como narradora yo me tomaba mis vacaciones, todo eso para ir a participar de festivales internacionales, o sea, estaba ejerciendo la más afuera. Pero sí tuve la posibilidad de abrir mucho espacio a narradores que no estaban incorporados en la institucionalidad cultural, ni en los presupuestos, ni en el imaginario institucional de cultura no estaba la narración oral, como si estaba en otros lugares. Y aquí tampoco estaba en las universidades, como si lo estaba, por ejemplo, en Colombia. Entonces, no estaba en las ferias del libro, como si lo estaba en Argentina, en fin. Entonces, fue la posibilidad de ir abriendo espacios para eso. Y cuando ya salí del ministerio, del Consejo de la Cultura, retomé la gestión en narración propia. Y lo primero que hice, que fue con mi ahorro, fue una cosa que se llamó Te cuento a Luca, y que ahí vino la Caro Rueda como invitada, digamos, y como que retomé en Valparaíso como el tema de la narración para que la gente eh, lo volviera a considerar. Habíamos tenido harto trabajo bueno antes y como que quedó un poquito abandonado. Y luego de eso hicimos con Carolina Millar, una colega, profesora y amiga y compañera de ahí de aventuras, de mucha aventura. Generamos Imaginario Producción y con ello generamos Valparaíso es un cuento, que fue un festival que tuvo 5 versiones. Generamos un seminario que se llamaba ay, se me olvidó, pero bueno, la gracia de ese seminario es que incorporaba no solo la narración oral, sino además incorporaba la ilustración y a los escritores, narradores e ilustradores. Que en la primera versión vino Aleco, por ejemplo, que le sorprendió mucho que en un festival lo invitáramos como ilustrador y como narrador, y como escritor, digamos, en todas sus dimensiones. Y generamos también una feria del libro que se llamó Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil. Hicimos una primera versión exitosísima, modelo. Hoy día mucha gente hace ferias del libro así, no refieren la fuente, digamos, pero fue una activación que se hizo. Todas las editoriales encontraron que estaban desgastadas las versiones de las ferias del libro y que esto venía como a renovarla. Tuvimos muy buen feedback de eso. Pero tuvimos la mala suerte que en la segunda versión, a unos días de inaugurar, fue el incendio gigante de Valparaíso, donde se quemaron como 3.000 casas. El lugar donde hacíamos la feria se convirtió en centro de acopio. Se generó un estado de emergencia y todo eso, y ahí no se pudo hacer. Estaban varios invitados ya en Chile, así que con ellos recorrimos albergue y hicimos actividades alternativas, pero nos desfinanció. Y fue un golpe muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Financieramente, en el estado de ánimo. Imagínate un año trabajando con una feria del libro que no la puedes hacer. Y ahí yo solté y dejé de hacer
dejamos de hacer con la Caro grandes producciones. Tuvimos también unos talleres que se llamó Cuentos con Sentido, que también marcaron un hito. Y después de eso me he dedicado a hacer pequeñas cosas. El amor, el amor a las pequeñas cosas, hasta el día de hoy. El amor a las ¿No? pequeñas cosas. ¿Cuál es esa pequeña cosa que más amas? Claro, uno dice, no, yo lo amo todo, pero ¿cuál es esa pequeña cosa que más amas en la vida? Me encantan los talleres, no online, porque ya probé online y la verdad sí funciona, pero los talleres con grupos pequeños, 21 personas para mí es lo ideal. Digo, es un grupo pequeño porque con Caro llegamos a hacer talleres con 112 personas, por ejemplo, en Guatemala, como 120 en República Dominicana, acá en Chile 70 personas, eran talleres de todo el día masivos, de 2 días, de 3 días, eran una locura, pero una locura con mucho impacto. Pero me gusta eso, pero también me gustan los pequeños talleres, me gusta acompañar procesos de creación como dramaturga, digamos. Este año además fue re bonito, pese a todo, fíjate, publiqué el año pasado un libro de cuentos entre los que está La Voz, que lo tenía en deuda hace mucho tiempo, por un rato fui militante de la oralidad y no quería publicar nada. Eh, y, eh, y este año, no, el año pasado, a fines del año pasado, estrenamos una obra de teatro y mi primera experiencia dramatúrgica y fue exitazo total. Nos paró la pandemia con las funciones, pero tuvimos 6 funciones con más de, en total, cerca de 1000 personas que concurrieron a las funciones, gente que se repetía, que volvía y volvía con su familia, con grandes, con chicos, qué sé yo, fue realmente linda. Yo Vino por la estuve en causa. esos días, pero no logré la función, no logramos casar el encuentro, Es verdad, es cierto que te había invitado, que pues, sí. pero Fue realmente, yo creo que podamos volver a mostrarla porque está preciosa, está muy buena. Fue un texto dramatúrgico mío, pero una dramaturgia compartida, por supuesto, con todo el elenco, con 4 personas, eh, con música en vivo. Y lo que trata en ese texto, me gustó mucho la experiencia de hacer dramaturgia. Es tema de migración, y en Chile en particularmente con la migración desde el sur y la migración desde Perú. Eh, y eso me gusta acompañar procesos creativos con narradores. Lo hice hace años sin tener mucha conciencia de eso con Juan Romero, con un espectáculo que se llamó Caleta de Cuentos, que eran cuentos recopilados con pescadores de la región de Coquimbo. Y después estaba apoyando pequeños procesos y ahora estoy también trabajando en uno con una colega del MAU. Eso me gusta eso, como ver cómo va el proceso de creación de los textos, de la dramaturgia, de la puesta en escena del trabajo. bueno, maravilloso. Esta es una de las historias de vida que yo creo que a todos, no, a mí por lo menos ya, me deja llena, llena, llena el corazón, llena la vida, porque como decías, recién cumpliste años, Sí, ayer. cuando, claro, porque hoy es 3 de agosto, el día que estamos grabando esta entrevista. No nos sale hoy, pero digamos ayer, en este caso, el 2 de agosto, cumpliste años y cómo ya se celebra, además con todo el tema de la pandemia, la vida. ¿Cómo haces tu ritual de celebrar la vida? Eh, bueno, además cumplí 59, a un año de ser adulta mayor según la institucionalidad, ¿no? Es loco porque yo creo que este año y este tiempo acá y este tiempo con mi mamá llevamos 10 meses también de encierro, porque fíjate que en mi caso yo llevo 10 meses de encierro porque son 10 meses en que mi mamá se vino a vivir conmigo, me la traje, ella supuestamente estaba en los últimos días y se ha recuperado, así que está súper bien. Eh, y esto partió el 5 de octubre del año pasado, no, el 6 de octubre, y yo el 5 de octubre llegué de una gira de Perú. Antes había estado en Argentina, antes de eso en México, todo seguido, me trataba 2, 3 días en Chile y me volví a ir.
Entonces fue viajar, 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 y luego llego, me hago cargo de mi madre, digamos, pero además viene el estallido social el 18 de octubre, donde estaba muy difícil salir para mí porque no podía correr riesgo de o caer detenida. Fui a una marcha y yo decía, mi mamá no me deja salir. Efectivamente no podía salir porque tenía que cuidarla a ella de 93 años con sonda. En fin, estaba entonces yo decía, pucha, mi mamá, en los 80, mi mamá mientras dormía, nosotros nos levantábamos sigilosamente con mi hermano y salíamos a hacer rayado a las 3 de la mañana con estado de sitio, en dictadura y todo, y mi mamá cuando nos pillaba la escoba, porque no nos dejaba salir a eso, me imagino que en ese tiempo no lo comprendía, pero yo si tuviera una hija, una hija adolescente, no los dejaría salir a las 3 de la mañana a hacer rayado y acciones en un contexto de estado de sitio en dictadura, o sea, tenía toda la razón, pero no escapábamos. Sin embargo, ahora, a la edad que tengo y todo eso en el estallido social, casi no pude participar porque mi mamá no me dejaba salir, porque la tenía que cuidar. Y luego del estallido social, la pandemia, entonces yo llevo realmente 10 años de encierro. Entonces, 10 meses, no 10 años, no, 10 meses. No, 10 años, perdón. Ay, no, 10 meses, 10 meses. Y entonces, pero en este tiempo también yo aprecio mucho los estados de soledad, digamos, a mí me gusta mucho estar escribiendo, leyendo sobre. Entonces, he hecho lo que he podido de eso dentro de los tiempos que tengo. Entonces, y en ese periodo también he podido ir a asumir la etapa vital en la que estoy, porque cuando uno está en mucho movimiento, no asume mucho la etapa vital en la que está. O sea, me he podido encontrar con mis 59 años en este periodo mucho más que en los periodos anteriores, que todavía me costaba salir de la juventud, estaba todavía así como, ay, sí, adulta joven. Y sí, está bien, la edad que uno tiene es la edad que uno tiene y es la etapa vital que te permite también valorar la experiencia que uno tenía, porque en verdad eh, la única manera de adquirir experiencia es viviendo el tiempo que necesitas para practicar lo que practicas. No hay otra manera, no hay ni una otra camino. Entonces valorar eso para mí ha sido entretenido y además como decir, ¿sabes qué? En esto que yo hago, a lo que me dedico, los años cuando pasan no son problemas, son méritos. Muy bien. Qué buena conclusión. Bueno, Pati Mix, muchas gracias por esta hora y larguita de entrevista. Es un honor para mí y bueno, Muchísimas gracias. de verdad que he disfrutado muchísimo de tu experiencia de vida y además me alegra el corazón que sigas tan llena también, como que irradies también esa no solo la experiencia, sino esa, digamos, esa conciencia de quién eres, de lo que has vivido. Y bueno, muchísimas gracias por compartir y espero que pues más adelante también en otros escenarios nos volvamos a encontrar. Muchas gracias a ti por esta posibilidad, esta oportunidad. Y tal vez yo creo que lo único que me restaría decir, y que me gustaría decirlo también, es que mucha de esa inspiración tiene que ver con el amor profundo. Yo no tengo hijos, pero yo tengo un amor muy profundo a mi sobrino y tengo mucha cercanía con todos ellos, sobrino y sobrina. Y creo que eso me llena de esperanza. Como que eso también a mí me pone en el lugar que me tiene que poner. Sí. Muy agradecida también de la posibilidad de ver eso y de la entrevista. No, y cuando esto pase, nos encontraremos, pues. Nos volveremos a encontrar, así va a ser. Un abrazo gigante. Un abrazo, gracias. Muchas gracias.